Módulo 4 de Cuéntame tu historia, elaborado para los semilleros de artes gráficas de Tuxtepec, Oaxaca. La historieta como un elemento educativo. Un cómic o una historieta es una representación artística o creativa con 5 elementos muy particulares. El cómic cuenta con una historia, tiene una naturaleza de secuencia, es decir, una serie de viñetas ordenadas para el entendimiento del lector. Incluye generalmente imágenes y textos. Contiene personajes y lugares reconocibles dentro de la narración, como por ejemplo Superman, Batman. Se distribuye habitualmente como un medio masivo de comunicación que busca a toda costa un lector virtual. Hoy en día, muchos niños y niñas gustan de dibujar relatos y de copiar hasta el cansancio a los personajes de sus historietas y caricaturas favoritas. Es común que muchos niños que asisten a la educación primaria y secundaria tengan un cuaderno o una parte de su cuaderno dedicado exclusivamente a sus dibujos, bocetos o garabatos, y lo carguen a todas partes. A diferencia de un diario personal, lo enseñan a todo aquel que le muestre interés. Basado en la observación de este hecho y en mi interés personal por la historieta, es que planeo una investigación para recabar la información sobre la relación entre la iniciación artística y la creación de historietas.
Cuéntame tu historieta. Toda historieta o cuento tiene un personaje como lo vimos en las láminas de las secuencias animadas, como son Superman, Batman, los más famosos, ¿verdad? Pero estos personajes mm, nacieron de una idea. Claro, los autores de esos personajes escribieron, tuvieron la idea y la escribieron. Por eso, pues, la persona que quiere escribir una historieta, primero tiene que nacerle la idea y escribirla. Cuantas veces sea necesaria para afinar al personaje, la historia. En la historia se debe de poner la personalidad que caracteriza al personaje, la forma de vestir, el escenario, los amigos que lo rodean. Hay una trama de la historia que conduce al personaje al interior del cuento o la historieta. Un desenlace en que la persona animal, ya sea de fantasía o real, tenga ese fin, ya sea feliz o triste. Todo cuento o historieta debe de tener una moraleja, ya sea que si el cuento es para niños, jóvenes o adultos. El mensaje debe estar en la trama que se desarrolla. Hoy hablaremos, queridos alumnos, sobre las portadas del cómic. ¿Por qué son importantes las portadas del cómic? Porque las portadas son una presentación inicial, se puede decir la fachada en la revista, que es lo que le da la belleza y la que hace que llame la atención a los posibles compradores de las mismas, ¿no? Y en el cual los ilustradores le ponen énfasis para que puedan verse bellas. Por eso, estimados alumnos, les pido que le pongan la mejor atención a los dibujos de las portadas, que esa es la presentación de su trabajo. Bueno, estimados alumnos, vamos a hablar ahora sobre la impresión de las portadas, ¿no? Precisamente empezamos con el dibujo. Eh, hay dimensiones que se pueden utilizar para revistas, pero mayormente para cuando pues las revistas son de 14 por 21 centímetros, o sea, son 5 por 5 más 6 por 5 pulgadas, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a utilizar lo que es lo vamos a utilizar lo que es la hoja de tamaño carta. El papel que mejor se utiliza para la, el, la portada y que se ven muy bonitas y el acabado es brillante, ¿no? Hay papeles especiales para eso, que son los que se usan para las fotografías, que son las que podríamos utilizar para lo que son las portadas de las revistas. Hablaremos sobre
el papel y la impresión. Es importante las impresiones, ¿no? Sobre todo cuando son tirajes grandes, se necesita llevarlos a impresoras de calidad, que son especialmente para los tirajes de revistas. Pero en este caso, cuando son pequeñas cantidades o se pueden trabajar hasta con impresoras caseras de muy buena calidad. Y también es importante que cuando pongamos un gancho en lo que es el cómic, en la portada del cómic, algo, vamos a decir, donde el superhéroe o lo que está, el héroe de la revista o lo que sea, esté en situaciones difíciles o también o en una acción para que le llame el interés al receptor. Hablaremos sobre lo que es el título. Escoger el título es muy importante y debe de ser llamativo, que tenga algo realmente referente a lo que se está tratando. Por ejemplo, pues hay títulos muy llamativos, como se puede decir El Renacimiento, El vuelo del Fénix, Una batalla épica, El campo de la batalla azul, El campo de la batalla sangrienta o Escaramuza en la nieve. Es muy importante, se pueden expresar en títulos como El conflicto, El caos de la mente, todo lo que tenga que ver relacionado con el título. Bueno, hablaremos en este momento sobre el tono y la calidad en la portada de la historieta, en la ilustración. Una portada interesante es significativa con el tono en las historietas, que se transmite por el estilo de la ilustración. Una portada que sea muy distinta a la del contenido interior de la historieta puede hacer que los lectores se sientan engañados. Es importante por eso que la ilustración de la portada sepa expresar a través de las características del género. Por ejemplo, una ilustración de estilo negro debe de hacer uso de las sombras y debe tener una calidad áspera, mientras que la fantasía probablemente debe de tener una calidad más brillante, rara y asombrosa. Bueno, en lo que es la historieta, la distribución de los personajes es importante. Si se trata de un héroe y un villano, por ejemplo, es importante hacerlos confrontar, por ejemplo, para que pongamos a contracara, ¿no? Un personaje bueno enfrentándose al malo. Hablaremos sobre colocar una imagen al fondo. Es muy importante, sobre todo cuando el personaje o la heroína se ve amenazado. Es, vamos a hacer una imagen semi-transparente que aceche a los villanos. Por ejemplo, en este caso estamos viendo la cara de un personaje malo, ¿no? Que está viendo a nuestra heroína y la está vigilando, ¿no?
O sea, es muy, se puede decir, también romper la pared, por ejemplo, eso de los contrastes de luz, las sombras, ¿no? Es muy importante. Bueno, aquí hablaremos sobre los materiales, ya que hemos hablado sobre las técnicas para hacer las portadas. Vamos a decir qué es lo que necesitamos para hacer, para empezar a dibujar una historieta. Unos lápices de color. Si tienes una computadora, pues adelante. Si no, con dibujar es más que suficiente. Eh, Papel, lápices, borradores, unos bolígrafos para intentar, un escáner. Eso es opcional. Si no tiene, pues lo llevarías a una internet, ¿no? Copiadora. ¿Por qué es importante? Pues también se puede trabajar con lo que es la tecnología digital, como más adelante veremos. Hacer antes que nada diferentes borradores, ¿no? Que son diferentes dibujos en los cuales podamos ir analizando cuál sería el mejor para hacerlo definitivamente. Sobre todo, qué es la idea. O sea, ahí veríamos la composición, vamos a volver el equilibrio, el color, todo eso es muy importante. Bueno, hablaremos sobre lo que es el bosquejo, ya teniendo todos los conocimientos del color, las técnicas, cómo vamos a trabajar las portadas, ¿no? Entonces empezaremos con un lápiz a dibujar los bosquejos. Como vemos, a lápices vamos haciendo diferentes bosquejos, tanto del personaje como las letras, las escenas, dónde van a quedar, qué fondos vamos a utilizar. Mm, Se le van añadiendo detalles conforme se van dibujando. Eso es muy importante. Hay que dibujar siempre un borrador de imágenes y trabajar después al final con la tinta. Bueno, ya que tengamos bocetado el dibujo de la portada, todo bien trazado, el fondo, los personajes, la escena que va a llevar la portada, pues ya que tengamos, ya empezamos a entintar, a darle color, todo el color que va a llevar, eh, y después delinear bien la figura con tinta para tapar posibles errores de los pinceles, ¿no? Es importante, y bueno, actualmente ya la tecnología se está usando para ese tipo, hay, vamos a decir, apps o hay aplicaciones que sirven para colorear las pinturas, los dibujos. Son digitales, se puede decir que es para dibujar digitalmente. Pero cuando no hay para esas tecnologías, se empieza a utilizar el pincel y el lápiz.